Buenos días, hermanos y hermanas. Dios les bendiga. Vamos a ver hoy el tercer vídeo de que estamos haciendo sobre la oración. Y bueno, hemos estado hablando estos últimos días sobre la oración en general, pero hoy vamos a seguir hablando eh, un poco de cómo orar, ¿no? Porque hay muchas personas que me preguntan, pero hermano, ¿cómo hay que orar, ¿no? Eh, ¿Qué forma tenemos que orar? Pero en el estudio que vamos a hacer hoy y en los próximos días vamos a ver que lo importante no es aprender técnicas de el acto de la oración, sino que lo que tenemos que preocuparnos es de estar en Cristo Jesús. Entonces, vamos a ver ese aspecto. Lo más poderoso que hay en la tierra es la oración. Y cuando conectamos la oración con la fuente de la oración, que es Dios, entonces vemos lo bello y grandioso que es orar. Dijimos la semana pasada, bueno, ayer, perdón, la semana pasada, no ayer, que orar es un estilo de vida, es una forma de ser. Orar es como vivo yo a diario. Si no vivo como manda y establece Dios, el acto de la oración será solo un repetir y repetir palabras, pero se notará la ausencia del poder del Espíritu Santo. En Juan 15:7 dice, y este versículo es clave, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En Juan 14, 15 y 16, el Señor Jesucristo nos habla ya al final de su ministerio y habla mucho en estos 3 capítulos del don del Espíritu Santo. Porque hasta aquí, hasta estos capítulos, cuando Él estaba en peligro, siempre decía a sus discípulos, mi hora no ha llegado todavía. Pero aquí a partir del 17:1 ya nos dice, mi hora ya ha llegado. Entonces aquí ya estaba más cerca de su crucifixión. Eh, entonces, ¿ahora de qué habla? Pues habla de la hora del dolor, del sufrimiento, porque viene, él sabía que esto es después de es la oración del Getsemaní. En los versículos, o sea, en los capítulos 14, 15 y 16 de Juan, es la oración en Getsemaní, poco antes de ser entregado por Judas y después de haber hecho la última cena. Entonces ya está cerca su hora, ¿no? Entonces, sí, habla del dolor, del sufrimiento, pero también de la hora de la victoria, porque Cristo vino para matar al pecado con su propio cuerpo y para lavar nuestros pecados con su propia sangre. Por eso, si entendemos Juan 15:7, entendemos a dónde Cristo nos quiere llevar, porque es de vida o muerte lo que ese verbo permanecer quiere decir ahí. Para poder comprender el valor de orar, la importancia de orar, tenemos que entender que orar es mucho más que decir palabras. Orar es una experiencia de fe, es una forma de ser, es un estilo de vida, es una fe puesta en práctica. La oración determina el tipo de vida que usted vive. La oración es la herramienta que el cielo nos ha dado para que el brazo todopoderoso de Dios se pueda mover con poder. Si logramos convencernos, convertirnos y entregarnos a lo que la Biblia dice, veremos lo que dice Cristo en Juan 15:7. Bueno, veremos que lo que Él dice en Juan 15:7, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho, veremos que eso es totalmente real. Todos nosotros hemos visto milagros alguna vez en nuestra vida, o prodigios, sanaciones, hemos visto cosas de ese tipo y a Dios involucrado en hacer muchas cosas. Y sabemos que la clave siempre ha sido la oración. Cuando siempre que hemos tenido un familiar o un hermano enfermo y se ha sanado, decimos se ha sanado, pero lo ha sanado Dios. Pero ha sido clave también la oración, o sea, cómo hemos... Dios está ahí, pero Dios escucha nuestras oraciones. Entonces, la oración es muy importante en todos los prodigios que Dios hace. En los capítulos estos de la oración de Getsemaní, en 14, 15 y 16 de Juan, el Señor ya sabe que se va, que le queda poco, y entonces le dice a los discípulos lo necesario y lo importante que era que recibiesen el Espíritu Santo. Pero en el 15:7 en concreto la clave es, o sea,
En el 15:7, este que hemos dicho de si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, está la clave de cómo orar. Porque, ¿cuál es la clave de cómo orar? Dice, permaneciendo en Cristo. ¿Cómo orar? Permaneciendo en su palabra. Ahí está la clave. Pues si permanecemos en Cristo y permanecemos en su palabra, Él responderá todas nuestras oraciones. Cristo dice, si permanecéis en mí, si te quedas conmigo, si vives conmigo, si te quedas conectado conmigo, si te quedas en mi presencia, si haces todo lo posible por estar unido a mí, entonces necesitas también permanecer en mi palabra. Y si te quedas en mi palabra, si te llenas de mi palabra, entonces pide lo que tú quieras, porque las cosas van a suceder. Si usted está conectado con Cristo, usted tendrá el Espíritu de Cristo. Y si está conectado con su palabra, tendrá la verdad de Cristo. Y entonces sus oraciones estarán siempre motivadas por el Espíritu Santo, porque en realidad nosotros como hombres no sabemos pedir como conviene, pero entonces el Espíritu Santo intercede por nosotros para que sepamos pedir. Si usted aprende esto, su vida cambia automáticamente, su vida cambia enormemente y se llena de un poder que no es humano, es el poder de Cristo, no somos nosotros. Porque cuando decimos, hermano, quiero aprender a orar, ¿cómo tengo que orar? Los hombres no sabemos orar. Habrá mucha gente que a lo mejor le explique, no, pues usted tiene que decir así o tiene que decir así. A orar no se aprende. Lo que hay que aprender es estar firme en Cristo, permanecer en Cristo y su palabra en nosotros. ¿Para qué? Dice, con eso, hermano, no aprendo a orar. Sí, porque al estar en Él, somos bautizados con el Espíritu y entonces el Espíritu es el que nos pone las palabras en la boca. Entonces, en vez de preocuparnos en qué tácticas seguir para orar, lo que tenemos que hacer es unirnos firmemente, estar en comunión con Dios, o sea, con Cristo y su Santo Espíritu, y que Él obre en nosotros. Entonces, así es que se producen las oraciones poderosas, no investigando ni estudiando qué palabras utilizar. En Juan 15:5 dice Jesús de nuevo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. A mí me parece precioso este texto. Bueno, todas las palabras de Jesús que en la Biblia suelen estar en rojo, bueno, en muchas Biblias cuando habla Jesús está en rojo, ¿no? Son siempre algo espectacular de belleza y también de información para nosotros, ¿no? Aquí en este texto, ¿quién es el labrador? El Padre. ¿Quién es la vid verdadera? Jesucristo. ¿Quiénes somos las ramas? Nosotros. ¿Quién es el que le cuida a usted? El Padre. ¿Quién le da vida y sustento? Jesucristo. ¿Entonces está garantizado el éxito? Pues claro que sí. Podemos estar de dos maneras, conectados a Cristo como el pámpano a la vid, y así producimos frutos, o separados de Cristo. Pero cuando la rama está separada de la vid, pues no produce fruto. No hay que preocuparse en producir frutos. Lo que hay que preocuparse es de permanecer unidos a Cristo y a su palabra, y así los frutos llegan solos. Si aprendemos qué significa permanecer en Cristo y aprendemos qué significa permanecer en su palabra y lo hacemos, no solo que lo aprendemos, sino que lo aprendemos y lo hacemos, entonces veremos nuestra vida llena de poder. ¿Acaso miente Dios? No, nunca. ¿Cumple lo que promete? Sí, siempre. Pero nosotros necesitamos hacer la parte que nos toca. Según Juan 15:7, ¿cuánto puedo pedir? Todo. ¿Y cuánto es todo? Pues todo es todo. Lo interesante es que cuando nosotros permanecemos en Cristo y en su palabra, todo lo que nosotros queremos lo produce Dios.
Y alguno pensará, pero bueno, o sea, todo no será, porque si yo pido algo que no es conveniente, Dios no me lo dará. Ya, pero es que si decimos que permanecemos en Cristo y en su palabra, es el Espíritu Santo el que nos conduce en las oraciones y siempre pide cosas que nos convienen. Ya no somos nosotros pidiendo, ya es Él. Entonces sí que nos va a conceder todo porque todo viene de Él. Ahí está la clave. Ya no haremos peticiones vanas. En 1 Corintios 10:31 dice, si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Esa es una clave importante, hacerlo todo para la gloria de Dios, en nuestra vida cotidiana, no solo los domingos. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. No somos nosotros, es Él el que lo hace. Nosotros tenemos que procurar estar en comunión con Dios a través de su Santo Espíritu, de imitar a Cristo, poner los ojos en Cristo todo el tiempo. Dios adueñará tanto de nuestra mente y nuestro corazón que todo lo que queramos pedir serán cosas que agradan a Dios. Entonces, vamos a continuar, vamos a seguir viendo la importancia del verbo permanecer, porque hemos visto que está lleno de la palabra permanecer, permanecer en este capítulo 15 de Juan. Vamos a ver ahora los versículos 9 y 10 de Juan 15. Dice, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. De nuevo permanecer, permanecer en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Es hermoso permanecer en el amor de Cristo? Pues claro que sí. Cuando usted permanece en Cristo y en su palabra, usted vive una vida espiritual. Entonces, cuando usted se arrodilla y ora, usted lo está haciendo en el Espíritu, con el Espíritu y para la gloria de Dios. Y entonces Dios responde su oración. En Juan 15:16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Ahora vamos a ver un poco la diferencia entre carne y espíritu, lo distinto que es estar en la carne y estar en el espíritu. Vamos a ver como tres aspectos de esta diferencia. El primer aspecto podría ser estudiar qué significa permanecer en Cristo. Pues permanecer en Cristo significa nacer de nuevo, nacer del Espíritu. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 3, versículos 3 al 8, en el que Jesús habla con Nicodemo y le dice, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Esto es algo que debemos tener en cuenta. Hay muchas personas que dicen, con la fe basta. Pero ahora Jesús dice esto que yo no creo que Jesús se equivoque ni que le falte estudiar la palabra o esté confundido. Lo dice bien claro. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Por qué dice esto? Porque si la fe es auténtica, claro que seremos salvos. Porque si la fe es auténtica, moriremos al hombre antiguo, naceremos al hombre nuevo y seremos llenos del Espíritu Santo y viviremos de una forma espiritual y es imposible que no seamos salvos. Pero si la fe no es auténtica, si es simplemente decirlo pero no hacerlo, si es hablar, ¿crees en Cristo? Sí, yo creo en Cristo, vale, ya está. No, porque entonces le dice a Nicodemo, no, te es necesario nacer de nuevo, porque el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu, de las dos. ¿Por qué de agua y del Espíritu? De agua porque es lo que hacemos cuando conocemos a Cristo, cuando nos presentan a Cristo, queremos declarar ante el mundo que hemos sido rescatados por Él, que aceptamos su sacrificio en la cruz y que queremos simbolizar la muerte al hombre antiguo cuando nos sumergimos y el nacimiento al hombre nuevo cuando salimos del agua. Estamos declarando ante el mundo que Cristo nos ha rescatado y nos ha dado vida eterna. Ese es el símbolo que hacemos en el bautismo en agua, pero luego tenemos que recibir también el del Espíritu en el verdadero nacer de nuevo, ¿no? El real. Entonces dice,
El que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije que os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu, en el sentido de que uno ya no va tomando sus decisiones, sino que vas yendo allá donde te lleve el, el viento cuando sopla. ¿Por qué dice esto? Porque en hebreo el viento, el soplo, se llama ruaj. Y es la misma palabra que espíritu, que también se llama ruaj. El espíritu se llama ruaj y el viento se llama ruaj porque cuando Dios dio el espíritu al hombre, le sopló y le dio el espíritu de vida. Por eso el soplo, ese soplo, se llama ruaj, tanto para espíritu como para el soplo del viento. En hebreo aquí, cuando lo leemos en castellano, no entendemos bien el juego de palabras que quiere hacer, pero por eso dice el viento sopla de donde quiere, quiere decir, el espíritu te lleva donde quiere y tú no sabes de dónde viene ni a dónde va, si es todo el que es nacido en el espíritu, ¿no? En hebreo se entiende mejor, pero bueno, ahora también lo entendemos. Si usted no ha nacido de nuevo, la cosa está peligrosa. Si usted estudia la historia de los apóstoles, usted se da cuenta de que en la vida de los apóstoles cambiaron cuando recibieron la unción del Espíritu Santo. Cuando Cristo caminaba con ellos, ellos estaban con Cristo, pero no estaban en Cristo. Esto es muy importante. Una cosa es caminar con Cristo, como ellos iban con Cristo, como otros muchísimos discípulos, pero no estaban en Cristo. Por eso a veces Jesús les decía, no entendéis lo que digo, porque, claro, y les repetía, y yo he de morir y he de ascender, y ellos no entendían nada de lo que les decían, porque estaban con Cristo, pero no estaban en Cristo, no habían recibido el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo muere y resucita y se va al cielo, los apóstoles permanecieron unánimes en oración y ruego, y a los 10 días el Espíritu descendió sobre los apóstoles. A partir de ahí la cosa ya cambia, porque ahora ya no están con Cristo, sino que están en Cristo. Aleluya, gloria a Dios, esto es muy importante. No es lo mismo estar con Cristo, sino estar en Cristo. Y por eso le dice, os conviene, si recuerdan que Jesús le dijo a los apóstoles, os conviene que yo me vaya, porque entonces recibiréis el Consolador. Porque claro, cuando Cristo estaba aquí en la tierra, ahora todos diríamos, pues sería mejor que Cristo estuviera aquí. Él sabe que no, porque cuando Cristo estaba aquí, pues podía estar cada día pues, con 20 personas, 30 personas, 100 personas, pero no podía estar en todas partes. Si estaba en Jerusalén, no estaba en Nazaret, y si estaba en Nazaret, no estaba en Hebrón, y si estaba en Hebrón, no estaba en Nueva York, ni en Madrid, ni en Pekín. Entonces, él sabía que dice, os conviene que yo me marche, porque entonces vendrá el Consolador, o sea, su Santo Espíritu. Y al venir el Santo Espíritu está en todas las partes del mundo y está en todos sus hijos. Y ahora ya podemos estar en Cristo, que es mejor que estar con Cristo. En el sentido de que ahora Él no está aquí con nosotros, entonces ya cuando Él venga por nosotros ya será distinto y viviremos con Dios Padre y con Dios Hijo y allí será la gloria bendita, por supuesto. Pero ahora es mejor que Él, como dijo, es mejor que yo marche y os envíe el Consolador. Entonces necesitamos permanecer en Cristo, necesitamos permanecer en su palabra, porque eso significa cómo orar. Cómo orar significa permanecer en Cristo y permanecer en su palabra. Y cuando usted permanece en Cristo y en su palabra, entonces se hace fácil hablar con Dios, porque usted está en el Espíritu, ha nacido de nuevo. Ya no es de esta tierra, ahora es del reino de los cielos. Lo normal y lo habitual para usted ahora es lo espiritual, ya no es lo carnal. Es lo de arriba, no lo de abajo. Es lo celestial, no las cosas de este mundo loco que algún día se acabará. Sus intereses ya no se miden con las cosas de la tierra, se miden con las cosas de la eternidad. Por eso el orar es el aliento de nuestra vida y no importa lo que estemos haciendo, porque estaremos siempre en constante oración. No me interpreten mal, no que estaremos siempre diciendo bla, 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 no. Estaremos en constante oración en el sentido de que como permanecemos en Cristo y en su palabra,
todo lo que hacemos en nuestra vida es espiritual y es una oración de olor fragante para Dios. Por eso estamos en constante oración, no en el acto de oración, pero sí orando a Dios. ¿Verdad? ¿Verdad que bonito? A mí esto me impacta mucho. No importa si estamos trabajando, cocinando, limpiando, lo que sea, porque el Espíritu está en nosotros. Entonces siempre estamos en la presencia de Dios, permanecemos en Cristo, permanecemos en su palabra, y los versículos vienen, brotan y suenan en nuestra mente porque forman parte de nuestra vida, porque estamos viviendo una vida espiritual. Esa es la respuesta a la pregunta ¿cómo orar? Esa es la respuesta. Luego ya cuando abrimos la boca, el Espíritu va poniendo las palabras. Un segundo aspecto de la diferencia entre la vida carnal y la espiritual podríamos verla preguntándonos qué significa permanecer en Cristo. Antes hemos dicho que permanecer en Cristo era nacer de nuevo, pero también permanecer en Cristo significa tener el Espíritu de verdad. En Juan 4, versículos 23 y 24, dice este versículo tan precioso de «Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren». Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Cuando usted permanece en Cristo, cuando usted permanece en su palabra, usted conoce, entiende y recibe el espíritu de verdad. En Juan 15, 26 dice, «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí». Toda la creación, todos los ángeles están viendo lo que ocurre en la tierra y yo creo que se maravillan de ver cómo Dios es capaz de hacer este efecto en nosotros a través de su Santo Espíritu. En Juan 16, 13 dice, «Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere del Padre, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Cuando usted permanece en Cristo, cuando permanece en su palabra, el Espíritu de verdad viene a usted. El Espíritu de verdad le enseña y le instruye. El Espíritu de verdad hace que de su boca salgan las palabras que son necesarias cuando está en el acto de la oración. No hay que pensarlas ya, nos las pone Él. Imagínese el Espíritu morando en usted, comunicándose con el Padre Celestial que está arriba, en el nombre de Jesucristo, que lo dio todo por nosotros. ¿Qué cosa puede ser imposible en esa situación? ¿No les parece precioso esto? O sea, ¿es bíblico o no es bíblico? O sea, nos estamos comunicando con el Padre en el nombre del Hijo y a través del Espíritu. O sea, el Espíritu morando en nosotros, nosotros orando al Padre en el nombre de Cristo. O sea, es la plenitud, es la plenitud. Yo no sé si les pasa que a veces, a mí me ha pasado mucho que pienso, voy a orar. Me ha pasado tanto estando solo como estando con otras personas, de ir a orar y decir, madre mía, creo que hoy no voy a orar mucho, creo antes de ponerme a orar, o a lo mejor cuando llega mi turno de orar, digo, no sé, pues diré 4 cosas y 5 minutos o lo que sea por decir algo, porque ahora mismo no se me ocurre nada. Y así es, que no se me ocurre nada. Pero empiezo a orar, empiezo a dar gracias a Dios por todo lo que ha hecho en mi vida y de repente empieza el Espíritu a decir cosas y que luego cuando termino de orar no me acuerdo ni de lo que he hablado. Y a lo mejor he estado, yo qué sé, media hora, 40 minutos o el tiempo que sea. Y digo, ¿cómo puede ser esto? Si yo no tenía nada que decir, si yo pensaba que mejor me callaba, que no tendría nada que decir, que no venía nada a mi mente y que iba a hacer el ridículo orando con los hermanos. ¿Y quién ha sido? Yo no, porque yo no tenía ni idea de lo que iba a decir, ni de nada, ni de nada. Y luego resulta que a lo mejor a veces se han grabado las oraciones y las han puesto para saber lo que hemos orado todos, ¿no? Y las he oído y digo, ¿y cómo he dicho yo esto? Si yo no me acuerdo de haber dicho esto.
Pues porque aunque hablamos nosotros, muchas veces es el Espíritu Santo hablando a través de nosotros. O sea, sí que hablamos nosotros, pero sin controlar a veces lo que decimos. Bueno, continúo porque a veces me despisto con cosas personales. Bueno, primera de Juan 4:6. Dice, nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Si usted permanece en Cristo y permanece en su palabra, usted es una persona que ha nacido de nuevo, una persona que recibe el espíritu de verdad. Así que usted ya debe saber que si alguien le rechaza, no es que le rechace usted, es porque esas personas tienen el espíritu de error. Claro, hay hermanos que me dicen, claro, entonces yo siempre tengo razón y todo lo que yo diga tienen que aceptarlo y si no me aceptan es porque tienen el espíritu de error. Esto no es así de que todos tenemos razón. Lo que se refiere en estas palabras es que si de verdad alguien ha nacido de nuevo y está en el espíritu, normalmente lo que dice no son opiniones personales, sino es lo que dice la palabra, lo que viene del espíritu. Entonces, todos los que estén en Cristo y en el espíritu, pues entenderán eso que usted ha dicho y comprenderán lo que usted ha dicho y estarán de acuerdo en lo que usted ha dicho porque es común, es el espíritu el que mueve todo eso. En cambio, vendrán otras personas que estén en lo carnal y se opongan y le insulten o le rechacen, pero no le rechazan a usted, es que todavía están en lo carnal, todavía no tienen cosas del enemigo y el enemigo intenta que usted rechace todo lo que viene de Cristo. Bueno, entonces, hermanos, ¿cómo orar? Pues permaneciendo en Cristo y permaneciendo en su palabra. ¿Cómo orar? Habiendo nacido de nuevo, como hemos visto antes. ¿Y cómo orar? Teniendo el Espíritu de verdad. Y podríamos continuar, pero quiero ir acabando ya y ver que la Biblia es maravillosa. Dios espera por nosotros para hacer en la tierra una obra tan grande y gloriosa como nadie imaginó, pero lo hará siempre como Él establece. Si no lo hacemos como Él dice, Él no lo va a hacer. Si nosotros intentamos hacer las cosas de otra manera, por nuestra propia voluntad, por nuestra propia opinión, en nuestras propias fuerzas, Él no lo va a hacer, no nos va a ayudar. Entonces hagámoslo como Él quiere y verá como la gente sencilla como usted o como yo, Dios es capaz de hacer maravillas con gente como nosotros, sencillas. ¿Qué somos nosotros? Nosotros no somos nada. ¿Quiénes somos nosotros? Nadie. Pues entonces, justamente porque no somos nada, no somos nadie, entonces somos justamente lo que Dios necesita. Dios necesita a un don nadie como usted o como yo para hacer cosas maravillosas, para que se vea que la gloria es de Dios, para que la gente vea cómo que ese nunca fue nadie, cómo está diciendo estas cosas. Pues ahí se ve la gloria de Dios, ahí se ve que no somos nosotros los que estamos inventando esas palabras o que no es nuestra sabiduría, que no es nuestro hombre el que es importante. Nosotros nos acachamos y sale Dios, sale el Espíritu y la gloria de Dios. Entonces Dios utiliza a esas personas. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Primera de Corintios 1:27. Sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Esto es lo que tenemos que tener claro. Lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Lo débil para avergonzar a lo fuerte. Un último punto sobre qué significa permanecer en Cristo, podríamos decir que es vivir conforme al Espíritu. En Romanos 8, del 1 al 14, lo voy a leer porque es muy bonito, y con esto ya termino. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la... Es decir, Cristo en la carne vivió de una forma santa, entonces venció al pecado y también venció a la muerte al resucitar. Entonces, ¿para qué hizo eso? Para que la injusticia, perdón,
para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso cuando nacemos de nuevo, porque hasta que no nacemos de nuevo seguimos viviendo conforme a la carne. Pero dice para que se cumpliera en nosotros que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que sí viven, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hay que aclarar eso. Cuando dice los hijos de Dios ya no vivís en la carne, sino según el Espíritu. Dice, bueno, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que habéis nacido de nuevo. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Así de claro, dice, no, pero yo tengo fe en Cristo ya, pero tú no tienes el Espíritu. Esto no viene de mí, no es que yo tenga manía contra nadie, es que aquí dice en Romanos 8:9 que y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Es decir, si Cristo vive en nosotros, si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, si nacéis de nuevo, si el Espíritu mora en vosotros, entonces el cuerpo está muerto para el pecado y el Espíritu vive en nosotros para justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Es decir, no tenemos que seguir viviendo carnalmente enfocados al pecado. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Y diremos, pero si yo tengo fe, ya, pero tú sigues viviendo conforme a la carne, no has cambiado, no te has arrepentido, no has cambiado, no has nacido al hombre nuevo, sigues viviendo conforme al hombre antiguo. Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces yo creo que ahora queda claro que la palabra, ¿cómo puedo orar? O sea, el saber cómo orar significa que vivimos en el Espíritu. Y por eso lo que le pedimos a Dios, Dios responde y nos lo da, si pedimos conforme a su voluntad. Y es que cuando vivimos conforme al Espíritu, es el Espíritu el que pide por nosotros, entonces nos pone peticiones siempre conforme a su voluntad. Si estamos en la carne, ¿estaremos unidos a Cristo Jesús? No. Por eso hay tantas oraciones que no tienen ningún sentido y no se ven respondidas. Es orar y orar y orar y no pasa nada. En la carne el espíritu no funciona. Hay que estar en el espíritu para ver las cosas del espíritu. Y entonces cuando oramos, la gente ve que algo va a pasar, que algo está pasando, que vamos a ser respondidos. Se percibe que en nuestra vida está presente alguien que no es humano, o sea, se nota algo sobrenatural. Cuando oras, de verdad crees que va a pasar, lo cual es algo fundamental, hay que pedir creyendo que va a pasar. Entonces, hermano, ¿quieres saber qué significa permanecer en mi palabra? Pues significa nacer de nuevo, significa tener el Espíritu de verdad y significa que vivimos conforme al Espíritu Santo. Cuando hacemos esto cada día, la gente empieza a notar que nuestra vida es distinta, que nuestras palabras son distintas. Su esposo, su esposa, sus hijos, sus amigos, sus vecinos, empiezan a notar en usted que algo está pasando, porque cuando usted está en comunión con Dios, está conectado realmente con Cristo, hay un poder sobrenatural. Notan el Espíritu Santo que viene y mora en usted y trabaja en usted, cambiándolo a usted de una manera tan distinta que la gente que le conocía se da cuenta de que algo está pasando en su vida. Bueno, hermanos, pues lo dejamos aquí y mejor continuamos mañana con un nuevo audio, estudiando cómo orar, porque es algo que
nos tiene que quedar claros. Que Dios les bendiga y tengan un día estupendo en Cristo Jesús.